conecté maravillosamente con Angelina. Eh, Le gustó mi trabajo, me mandó llamar. Llegué a una película en la cual no había un personaje realmente escrito para mí. Ella quería trabajar conmigo y me invitó a su película. Y básicamente eso fue. Eh, Fue un reto, sin duda. Eh, Ella me otorgó toda la confianza desde el momento en que llegué, fue súper generosa conmigo. Y eso fue muy importante para esta cuestión de pronto de que uno duda, y era para mí un sueño, como que no entendía bien qué estaba pasando. Amigas, amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean. Mi invitado es un actor que está teniendo un gran año, pero no es de a gratis, pues, o sea, viene labrando y construyendo una carrera muy interesante en el plano actoral. Es un hombre al cual a mí me gusta mucho su trabajo, incluso siempre tiendo a preguntar a los directores cómo le hacen para poder empatar con él y que su trabajo se vea y sobresalga muy bien en la pantalla. Me refiero a Andrés Delgado. Andrés, bienvenido seas. Muchas gracias, aquí con mucho gusto de estar por acá, Elías. No, el gusto es mío y tengo que iniciar con que, a ver, en este año hemos visto a Andrés en cine, también ahorita lo pueden ver en una serie como lo es La Máquina, y lo hemos visto no en cualquier película, y además es un actor muy generoso en el sentido de que sigue colaborando con jóvenes realizadores y realizadoras a través de los cortometrajes. Esta otra parte del cine que pues nos asoma a los talentos que vienen tocando las puertas. Y Andrés está teniendo un año muy interesante y es por eso que está aquí. Y lo voy a resumir de la siguiente forma. Lo pudimos ver en Soy lo que nunca fui, una película que ganó incluso el Festival Internacional de Cine de Guanajuato bajo la dirección de Rodrigo Álvarez. De repente lo vemos en La Máquina, esta serie de boxeo ahí con Diego Luna y Gael García Bernal. También lo vemos en Un cuento de pescadores, película que ustedes ya podrán ver próximamente también en cartelera comercial de Edgar Nito. Aparece en Spiritum, un cortometraje que gana precisamente en el Festival de Morelia, cortometraje de ficción, y aparece también Si el humo no da señales, otro cortometraje, y también aparece en Without Blood, una película dirigida por Angelina Jolie. En términos generales, Andrés aparece pues en películas que están ¿Me lo siendo puede traer en 30 reconocidas, que están minutos? siendo vistas y que están generando también buena crítica y buena aceptación del público. De todo este compendio que ya eché, el choro Andrés, me llama la atención algo que, y es algo que ya te había comentado, creo que hace 2 o 3 años, este, este perfil que tienes de cómo seleccionar los proyectos en los cuales participas, en los cuales actúas. Los estudias bien, o sea, y sabes elegir muy bien, porque en todos ellos hay como una congruencia del tono melodramático, pero también le puedes explorar al horror, a otros géneros, como que no le tienes miedo a eso. Algo que sí a lo mejor ocurre con otros compañeros tuyos y sus motivos y razones tendrán, pero que tienden a caer en la comedia como una zona de confort cuando tienen rangos y perfiles para dar mucho más. Tú en este sentido no eres un actor muy identificado con la comedia, sino que te gusta explorar otros géneros y le entras bastante bien. Por ahí voy a empezar. ¿Cómo le haces tú precisamente para elegir, para seleccionar los trabajos y seguirte posicionando como un actor en el cine, pero que tampoco le haces el feo a las series y a otros proyectos? Pues para empezar, tengo un equipo increíble de trabajo, conformado por Raúl Simancas, principalmente en México. Y bueno, se ha ampliado con los años a Estados Unidos, tener un equipo importante de representantes que tienen un gusto afín al que tengo yo y que tienen también un ojo en el cual confío. Y escuchar a las personas a mi alrededor, al equipo que he elegido, ha sido clave para mí. El saber escuchar, el saber decir que no, sobre todo el saber decir que no, el tener la fortaleza para hacerlo, que es tan complejo. Sobre todo, pues bueno, si vienes de un estrato social no precisamente acomodado, saber decir que no es algo que no se nos enseña y además en nuestra cultura no es tan común. Eh, para mí eso ha sido esencial. También el confiar en mi intuición, el confiar en el gusanito del riesgo y de la curiosidad de explorar, justo como lo dices, personajes abismalmente distintos, tonos distintos, el jugármela a irme de boca también con personajes como podrían haberlo implicado, como el de la máquina, como Saúl, que es un tono totalmente distinto
a lo que había hecho en otros proyectos, no solamente por ser una serie, sino porque el tono pues es otro. Ujú. Eh, y el personaje en sí pedía y urgía por un riesgo, entre comillas la palabra riesgo, pero que exigía un rango y una entrega y una confianza también hacia el director, porque con el mismo director yo había trabajado en una serie que está en otro tono completamente, que es Un extraño enemigo, un Ujú. personaje que está en otra tesitura, y pues proponer y arriesgarse, básicamente, pero sobre todo seguir mi curiosidad. Fíjate, y también a la par, el hombre, ¿no? Va evolucionando, va cambiando. Recuerdo que cuando te entrevisté por Un extraño enemigo, traías la energía a toda flor de piel, ¿no? Emanaba esa energía. Ahorita, por ejemplo, que te entrevistas, estás muy sereno, estás muy tranquilo. Y eres un actor con mucha energía, con mucha potencia, ¿no? Muy entregado precisamente a lo que son sus personajes y que se entrega a los directores o a las directoras con los que les toca trabajar. Y por eso fue que yo le pregunté a Rodrigo Álvarez, director de Soy lo que nunca fui, oye, ¿cómo fue trabajar con Andrés, que es un actor con mucha energía, y por el otro lado, acoplarlo a una historia y a una visión tijuanense? Esto en el sentido también de que pues tendemos mucho a centralizar varias de las historias y por lo tanto los personajes. Y en este caso tú adoptas un chico tijuanense en esa coyuntura, en ese contexto, y también te vi de una manera contenida ante lo que demanda precisamente ese personaje y ante la energía que tú posees. Y decía Rodrigo, no, o sea, Andrés es el actor con el cual quieres trabajar y somos nosotros los que también tenemos que aprender a tener esa comprensión de la energía que tiene el otro, porque no es la misma, ¿no? Pero toda vez que lo dialogas, sale esto. ¿Cómo fue también trabajar en una ópera prima como Solo que nunca fui, que gana el premio y que embonas en una historia no solamente dura, sino que también sales de esta descentralización que se puede percibir respecto al plano actoral, incluso? Pues en su momento filmarla fue un reto, fue acabandito la pandemia. Digo, ni siquiera estaba totalmente terminada la pandemia, lo que implicaba pues muchos retos, ¿no? Al menos para la producción y por ende para los actores, porque la preparación, el tiempo de cercanía era mínimo, las escenas eran mínimas. Al ser una ópera prima, pues a veces o generalmente no cuentan con el presupuesto para darse y darse tomas o para tener los momentos de ensayo que a veces se requieren. Pero bueno, trabajar con Rodrigo es un director que escribe generalmente sus proyectos y entender desde dónde él estaba escribiendo a distancia gran parte del trabajo, analizar, compartir referencias. Conectamos inmediatamente desde que leí la película. Entendí las referencias que tenía sin que me las hubiera compartido y teníamos referencias en común. Y bueno, eso en cuestión de la ficción, en cuestión de la descentralización del cine, para mí es súper importante. Yo, bueno, soy tapatío, pero no crecí básicamente en ningún lado, crecí en Texas, crecí en todos lados, en Puebla, en Ciudad de México, en otros países incluso. Y si algo enriquece el cine, son las visiones, los tiempos, las narrativas, los colores, la luz distinta de estas otras ciudades que se iluminan diferente simplemente porque tienen una composición y una altura o una altitud distinta. Y eso ya nutre al actor. Para mí, el tener la posibilidad de absorber otros espacios, otros tonos, otros acentos, otras formas de vivir, como lo es en una ciudad fronteriza, en este caso Tijuana, es súper enriquecedor y es lo que termina eh, siendo el cimiento para la construcción del personaje, ¿no? Y el poder escuchar este mundo que está despierto ahí en otra ciudad y tener la capacidad de bajar las voces y escuchar lo que te está pidiendo. El director que creció en este mundo y que lo narra y que es el que lo está escribiendo y que es el que lo está contando es la principal lección y la principal herramienta a su vez para abordar estos personajes. Fíjate, en esta parte que mencionas que ha sido como muy nómada tu vida, ¿no? Que no eres ni de aquí ni de allá. Y se ve, o sea, se ve en los trabajos, porque si ya puse lo de Soy lo que nunca fui sobre la mesa, tendría que irme a un cuento de pescadores, donde apareces también, es una leyenda purépecha, estamos viendo el lago de Pátzcuaro, es otro contexto completamente distinto, es una historia completamente diferente a lo que vimos en el melodrama de Rodrigo,
Y platicando precisamente con Edgar, le digo, oye, a ver, dentro de todo tu amalgama de reparto que tienes, que es un grato ejercicio coral, tienes a Andrés, ¿no? Que lo acabo de ver yo interpretando un chico tijuanense en un tono y acá está en otro. ¿Cómo es, no? ¿Cómo es la experiencia de trabajar con él? Y él hablaba y decía, bueno, es que Andrés tuvo la nobleza y tuvo esta profesionalización de decir, yo me voy a este lugar, voy a vivir ahí, quiero aprender la pesca, quiero saber cómo es el entorno, y es lo que te hablaba al principio, este compromiso que tú tienes es realmente plausible, Andrés. ¿Y cómo es precisamente también para ti esta determinación de decir, pues me tengo que ir allá, me voy a ir allá? Tengo que asumir precisamente la identidad y la pertenencia de una historia que nos va a reflejar parte de eso, ¿no? Identidad y pertenencia partiendo de una leyenda, de un relato oral como es la Miringua. Pues para mí era la única forma de hacerlo. Eh, digo, fue pesado, no puedo decir que no. Me fui a vivir ahí a casa de un pescador llamado Wilmer y su familia, que me abrieron las puertas de su casa, que fueron generosos conmigo, que me prestaron el cuarto de tiliches para dormir, que me enseñaron a remar de un solo lado, como se rema ahí, a, a, a estar en el lugar, ¿no? Para mí es algo que aprendí mucho pues de hacerlo, de compartir con grandes actores como lo es Noé Hernández, de ver cómo trabaja él. Eh, y de otros maestros a los que les he aprendido, aunque no les conozca, ¿no? De actores a los que admiro, con los que aspiro a trabajar algún día en mi vida. Eh, y bueno, particularmente esta historia, no había otra manera de absorberla. Para mí era la única manera de ser, eh, pues sí, de honorar o de honrar esta narrativa, este lugar, a estas personas que simplemente porque no tienen las herramientas actorales no lo están contando ellos, ¿no? Porque no hay actores en la isla, porque son pescadores todos prácticamente, o carpinteros, o tienen otras profesiones, y el arte quizá no les quedó tan cerca, no se pudo castear gente precisamente de la isla, salvo un par de personas, o los que hacen un ensamble. Y para mí era justo el primer paso y prácticamente el más importante para abordar esta historia, más allá de los lejos que me quede una realidad así. Eh, los pasos hacia ella y hacia pues sí, esta cultura y esta noción de la vida que es tan distinta en las Islas de Pátzcuaro que como lo es en otras partes del país. Para mí era eso, para mí no había de otra. Era vivir ahí y vivir ahí el mayor tiempo posible dentro de las circunstancias. También es una película pues independiente, que a veces no tienes todas las comodidades para hacer las cosas, pero pues tienes que hacerlo, si no, qué haces actuando en un proyecto así? Para mí eso es, o sea, es como yo veo la vida. Soy una persona que o vas todo o mejor no vas, y está bien también no ir a veces, ¿no? Para mí, eh, pues sí, de eso iba, de honrar a las personas que estábamos interpretando de una u otra manera, así, sí, así fuera una leyenda, ¿no? Ahora, voy a retomar las palabras que decía Alberto Estrella recientemente con la presentación de Shorts México, donde él hablaba de la importancia del documental para los actores también, ¿no? Uno es porque dice, podemos seguir haciendo cine en chiquito, o sea, no es ese largometraje, sino que se puede hacer cine en chiquito, podemos seguir contando historias, nosotros podemos seguir experimentando, descubriéndonos en la faceta actoral, y porque tú nunca sabes además qué puerta se va a abrir para ustedes en la cuestión laboral, y por el otro lado es tú nunca sabes a quién le vas a tocar una fibra sensible cuando vea este trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque digo, ya hablamos de Soy lo que nunca fui, un cuento de pescadores, pero también apareces en Spiritum, un cortometraje que estuvo en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, que gana en el Festival Internacional de Cine de Morelia, y donde ya no eres este chico de tijuanense que impone y da miedo, tampoco eres esta persona fuera de sus cabales, atormentada en un cuento de pescadores, sino ahora vemos a una persona que viene saliendo de las adicciones o que combate también con las adicciones, que combate con ese otro problema que es a la vez un estigma social. Y hasta eres enternecedor, ¿no? O sea, nos das otro giro, pues. Dices, mira nada más este muchacho, o sea, de repente lo puedes estar detestando en un lado y a la otra ya lo estás queriendo abrazar. Ahora ahí, ¿cómo fue también decirle sí al cortometraje, que tú seas un actor que esté presente, que esté activo en el cortometraje, que seas, te digo, esta parte solidaria que apoya a los jóvenes realizadores y realizadoras,
y sumergirte en este tema tan caótico, tan tabú para muchas personas todavía en nuestra sociedad, como lo son las adicciones? Pues para mí, como lo dices tú, la industria y el arte y la actuación y el cine, y, pues sí, mucha gente, pero sobre todo pues esta suerte de misticismo a la cual le llamamos actuación, ha sido muy generoso conmigo en la vida. Me ha dado muchas cosas, muchos aprendizajes. Y para mí el retomar los cortometrajes, porque pues, los hice al principio de mi carrera y tenía un rato de no hacerlos simplemente por tiempo, y el forzar a hacer un espacio para retomar este lenguaje que generalmente es de estudiantes o de gente que está empezando, no necesariamente, pero normalmente es lo que es, ¿no? Eh, para mí era eso, era la gratitud hacia lo que la profesión me estaba dando y me está dando. El tener la oportunidad de hacer estos proyectos, también de probar cosas para mí, de conocer otros cineastas, de compartir lo que yo había aprendido con otras personas que tienen más años haciéndolo. Eh, para mí era el paso que seguía y que sigue, eh, sobre todo después de haber aprendido y de haber trabajado ciertos años. Y bueno, después me encuentro con una carpeta y un guión y un director como lo es Adolfo Margulis, como lo es Spiritum, es maravilloso. Y pues bueno, para mí era una decisión tomada. Me aconsejó mucho Raúl Simancas, mi manager, para que lo hiciera, para que hiciera el espacio para poder hacerlo, porque estaba muy cansado, porque había tenido mucho trabajo ese año y implicaba, para mí, como lo digo en un cuento de pescadores, implicaba irse a meter a la Quinta, que es el centro de rehabilitación donde filmamos, y estar ahí un rato y estar compartiendo con ellos e ir ahí a hacer las labores con ellos y empaparse y ir entrando poco a poco en el tono. Y pues implicaba mucho trabajo. eh, y bueno, acompañado, como digo, siempre de la gente que he elegido que me acompañe y que ha elegido también acompañarme, como lo es en este caso mi manager Raúl. Decidimos hacerlo y después invitar a Noé y que el director también quisiera que estuviera Noé y como armar el equipo un poquito entre Miriam Blanco, que es directora de casting, y Raúl y Adolfo, y sumarnos a esta historia que para mí era súper necesaria. Yo soy abstemio por gusto y cuestiones de la vida. Mucha gente no me lo cree, pero eh, reconozco la adicción como una condición humana y como algo que nos aqueja a todos. eh, y, y compartir y estar ahí, no hay pocas experiencias que me hayan humanizado tanto como el haber estado ahí y la sensación de hermandad que se genera ante todos estos seres tan sensibles que están atravesando pues esta obsesión, como le llaman ahí, ¿no? Ujú. Mira, esta parte de ser abstemio, y lo digo porque no hace mucho estuvo por aquí Quizá Terrazas, productor precisamente ejecutivo de La Máquina, que generosamente vino a conversar, hablamos acerca de lo que es ser una persona sobria hoy día, ¿no? Él desde su adicción, que sigue combatiendo, pues, porque uno no la libera tan fácilmente, hay que seguirla luchando. Yo en lo particular también, lo he dicho, yo ya cumplí 4 años sin consumir una sola gota de alcohol. Entonces hablamos de esta parte, ¿no? Y te digo, y te asomas tú con Spiritum, dije, mira, o sea, Andrés está explorando bastantes caminos, está explorando bastantes tonos, perfiles, y eso también, o sea, ya también te llevó a trabajar en el plano internacional bajo la dirección de Angelina Jolie, ¿no? Con Without Blood. ¿Cómo es para ti también este salto? ¿Qué impacta? ¿Qué te puede impactar a ti como actor el decir, híjole, no sé si estoy preparado o al revés, ¿no? Como que en algún momento el hilo, este pequeño hilo de perder el piso, o la otra es estimular precisamente la ilusión de seguir haciendo trabajos en el plano internacional. ¿Cómo fue este encuentro para ti? Pues, ay, perdón, que estoy un poco agripado. No, no, adelante. Para mí fue un regalo de la vida, la verdad. Conecté maravillosamente con Angelina. Le gustó mi trabajo, me mandó llamar. Llegué a una película en la cual no había un personaje realmente escrito para mí. Eh, eh, Ella quería trabajar conmigo y me invitó a su película. Y básicamente eso fue. Eh, Fue un reto, sin duda. Eh,
ella me otorgó toda la confianza desde el momento en que llegué, fue súper generosa conmigo. Y eso fue muy importante para esta cuestión de pronto de que uno duda, y era para mí como un sueño, como que no entendía bien qué estaba pasando. Por compartir con ella, por compartir con actores como Juan Minujín, que es un maestro de la actuación, hecho y derecho argentino. Eh, y pues bueno, cómo mantener el piso? Supongo que, no sé, supongo que agradezco a los padres que tengo y la familia que tengo y reconozco también lo compleja que es la vida y la existencia. Y sería un poco raro después de experimentar las cosas que he experimentado, no solamente en mi vida antes de ser actor, sino eh, como actor, eh, perder la noción de lo que es y lo que no es, ¿no? Eh, ya siendo medio filosóficos. Y bueno, de pronto llega esta oportunidad de estar en un set con gente pues que hace películas con un alcance a nivel mundial, como lo es Angelina Jolie, como lo es Sheamus, el fotógrafo, y como lo son todos los involucrados. Y llego al set y ella es una de las personas que me separa y me da las gracias por estar ahí por un personaje, entre comillas, tan pequeño. Eh, y me dice que ha visto mi trabajo, que se puso a ver mi trabajo porque quería conocerme y que vio tal y tal cosa, que ella le gusta como trabajo y que ella siempre ha pensado que siempre ha querido trabajar así y como que me empieza a hablar de mi propio trabajo y de la actuación y como que poder ver a alguien que al menos en una escala de alcance y de fama tiene los pies tan aterrizados en el uno a uno y con la gente, para mí fue también un recordatorio de decir, bueno, no puedes perder, no es necesario perder la humanidad y compartir y ser quien eres, a pesar de lo que te pase o de lo que hagas o hasta donde alcances como actor, ¿no? Y esa fue una de las grandes lecciones, como verla a ella tan humana, tan compartiendo desde el día a día, o sea, como, sí, como bajando sus barreras y siendo accesible. Para mí fue una lección que mantengo hasta el día de hoy en el proyecto en el que estoy filmando, como que eh, luego la gente se sube como en una idea de lo inalcanzable y para algunas cosas puede funcionar como para, quizá para cobrar más, quizá para, no sé, para que te traten de alguna forma, pero yo creo que si estás procurando hacer arte o vivir del arte, lo mínimo que puedes hacer es recordar la tierra, o sea, recordar el piso, porque ahí es donde se cuentan las historias, ahí es donde suceden, de ahí surgen, esas son las historias que valen la pena, ¿no? Ujú. Y para mí ha sido eso, a muy grandes rasgos, una oportunidad maravillosa, enriquecedora y bella. Fue un regalo de la vida filmar al sur de Italia y con este equipo de actores y productores y bueno, obviamente la directora, ¿no? Ahora, voy a hacer una pregunta que son dos, realmente. La primera es, ¿te interesa a ti ser un actor taquillero? Y la otra va de la mano es, ¿cuál es tu percepción sobre el cine mexicano actual? Y te doy un breve contexto, porque como lo explicaba al principio, me pareces un actor que corres demasiado riesgo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la cartelera comercial suele apostar por un solo género, ¿no? Que son las comedias. Tú no apareces Ujú. en ellas, tú vas por otros géneros y vas por propuestas y proyectos más arriesgados, o sea, que también le van a pelear con el tema de la distribución y la exhibición, pero que al final de cuentas se exhiben, se distribuyen y no solamente eso, tienen visibilidad en festivales. Y estás a la par también de otros compañeros de generación como Germán Braco o David Montalvo, que son igual, jóvenes talentos que vienen mostrándose en proyectos y en películas o series que también exigen y demandan ciertas cosas, cierto rigor actoral respecto a sus personajes y están también como que esquivando esa parte de ese otro plano impuesto a nivel comercial para que se genere taquilla. Dicho esto, te reitero, ¿a ti te interesa ser un actor taquillero? Si sí o si no, ¿y en qué percepción tienes al cine mexicano actualmente? Eh, 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 Mi respuesta va a ser sí, sí me interesa ser un actor taquillero porque creo que decir lo contrario sería simplemente una idea de lo que es ser taquillero. Tom Cruise es un actor taquillero, Brad Pitt es un actor taquillero, pero Daniel Day-Lewis también es un actor taquillero, supongo, ¿no? Ujú. Y también, no sé, eh,
Sam Rockwell, supongo que también es un actor taquillero. Y son actores muy interesantes y son actores muy distintos. Entre Tom Cruise y Daniel Day-Lewis o Christian Bale hay un mundo de diferencia de cómo trabajan. No estoy diciendo que uno sea mejor que otro, que yo tenga un gusto por uno o por el otro. Eh, y me estoy yendo a actores internacionales, porque pues sin duda es lo que procuro, al menos con mi trabajo. Ya si la vida pone las cosas en su lugar, es otra cosa. Eh, sí, creo que es importante la taquilla porque si uno elige bien los proyectos y si uno elige bien y uno trabaja bien, aunque sea una película independiente, si logras que sea una película de taquilla, la historia es vista. Spiritum es un gran ejemplo. Es una historia que eh, es súper importante y relevante. Humanizar los centros de rehabilitación, deja tú las adicciones. Eh, si pudiera ser vista tanto como merece y como debe ser vista, y eso implicara porque yo soy alguien taquillero y que mi trabajo no demerita el ser taquillero, o no es demeritado por ello, creo creo que llegaríamos a más personas y creo que el arte también depende de eso. Qué tristeza que en el tiempo de Van Gogh nadie pudo ver a Van Gogh como, con la belleza que implica ver un Van Gogh, ¿no? Es simplemente una tristeza porque su arte no cambia porque fuera o no visto o apreciado en su momento. Su arte es su arte. Si lo vieron dos personas, si lo vio su esposa o su hermano que lo quería o no lo quería, es Mm. una lástima que no haya llegado a más, ¿no? Pero no cambia lo bueno que fue o lo bueno que es su trabajo, ¿no? Esa es mi respuesta con respecto a ser taquillero. Sí, no me acuerdo de la otra pregunta. ¿Tu percepción sobre el cine mexicano Ah, claro, actualmente? mi percepción sobre el cine mexicano es que creo que poco a poco las narrativas se van abriendo, los tabús se van quitando muy lentamente y he sido parte también de empujar esa línea, supongo como otros actores jóvenes, de decir, bueno, yo puede ser que si me conocieras en el día a día no me hubieras ofrecido un personaje como el de Spiritum, porque soy alguien que no toma, nunca ha tomado, no me gusta, nunca me llamó la atención ni el alcohol ni nada. Soy muy aburrido en ese sentido, ¿no? Viéndolo desde Ujú. ese aspecto. Eh, pero el que se la jueguen a actores distintos para contar estas otras historias y que quiten un poco los tabús y el clasismo, etc., es súper importante para las narrativas porque termina siendo mucho más rico para todos lados, ¿no? Creo que para todos nos beneficiamos de eso. Eh, y bueno, para mí eso es el cine mexicano. Creo que está rompiendo, viene de abajo y viene también de muchos tropezones en que eh, se han apoyado ciertas historias también por una cuestión pues de presupuestos y de falsas creencias eh, que no necesariamente aportan mucho y creo que poco a poco los cineastas que se han arriesgado, como lo es Edgar Nito con Un cuento de pescadores y cómo se aventó a filmar su película, es una gran lección de lo que es el cine mexicano, de lo que es realmente el cine mexicano, ¿no? El cine que representa a México y que habla de otros temas, de otras historias, con otros tonos. Eh, y creo que poco a poco, creo que está renaciendo, creo que todavía está muy joven este renacimiento del cine mexicano, pero que yo espero que en los próximos 10 años, 15 años termine de solidificarse eh, y que estas narrativas que hoy en día son independientes y que son que son frescas y que son ricas en todos sentidos, tengan el alcance para multiplicarse, ¿no? O sea, para multiplicarse en el sentido de que los cineastas jóvenes en su momento, en el futuro, tengan ese alcance con sus óperas primas, tengan ese alcance con sus guiones en los cuales no cree quizá una distribuidora comercial y que les da más salas, y que vean que eso también paga, que eso también, eh, eh, si es apoyado, reditúa, ¿no? Si se le da el espacio y no solamente le das una sala a las 2 de la tarde en un lunes a una película y luego tienes otras películas que no son menores, como es Oppenheimer, que es una super película, con un cast impresionante, pero que tiene todas las salas, todos los horarios, pues eh, es muy difícil de por sí todo el presupuesto también para hacerse, ¿no? La competencia Ujú. no es muy lógica, ¿no? ¿Qué pasa en los festivales? Tú puedes ver una película mexicana en Morelia, simplemente.
que se hizo con $2 millones y puedes ver otra que se hizo con $100,000, ¿no? Y están compitiendo en la misma competencia, o sea, y de pronto dicen, sí, entiendo que el dinero no es el cine, pero pues tiempo es dinero. Para hacer una escena bien necesitas tiempo, muchas veces, ¿no? Y eso reditúa en lo que se ve en la pantalla y con poco hacer más. Creo que eso es lo que termina siendo la gran lección del cine mexicano después de lo de los 90 y después de, obviamente, tantos años de batallar después de ese como casi momento glorioso de vuelta del cine mexicano. Eh, a, a poco tener más voces más ricas que están empujando a ya no nada más hacer cine con lo que hay, sino a pedir también algo de vuelta. Y esa es mi visión a muy grandes rasgos, porque es mucho más compleja. También creo que viene una camada de actores muy interesantes, de directores jóvenes, como lo es Adolfo Margulis, como lo es Memo Campos, que también trabaja en su corto, que también estuvo en selección en Morelia, que son muy jóvenes, que tienen cuentos, historias y narrativas y estilos que de mí te acuerdas que en el futuro competirán con Coreeda, ¿no? Por dar un ejemplo de un director internacional. Eh, y que están en ciernes, y eso va a abrir muchas puertas, ¿no? Los talentos que vienen. En fin. Andrés, pues podemos charlar largo y tendido porque de verdad hay varias aristas por donde abordar Sí. estas temáticas que planteas. Eres muy generoso de tu parte, sé que ahorita te encuentras en grabación y que te diste tiempo precisamente para venir a conversar. ¿Algo más que en lo que tú quieras terminar? ¿Algo que tú quieras agregar? Mm, pues creo que, pues no sé, supongo que gracias por el tiempo, Elías. Gracias por ver mi trabajo, por apoyarlo, por darle continuidad, por darte cuenta de los detalles. Eh, a veces uno, se lo platicaba con Angelina, justo, decía, a veces yo llevo trabajando tantos años y pensé que nadie nunca vería, o sea, ¿sabes? Como parece que uno está como en un monólogo solo en su habitación. Y siempre se agradece que gente como tú se tome el tiempo de verlo, de compararlo, de analizarlo, de decir, mira, está haciendo algo distinto, se está arriesgando, o sea, como, eh, pues sí, básicamente. Muchas gracias, Elías. No, gracias a ti y amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ya escucharon a Andrés Delgado, véanlo en La Máquina, lo verán próximamente en un cuento de pescadores, esperemos que también haya posibilidad de que lo vean en Espíritu, este cortometraje que él menciona, o en Soy lo que nunca fui, una película que también esperemos llegue pronto también una corrida comercial, y ya saben, pasen la voz, suscríbanse al canal de Spotify, al canal de YouTube, porque aquí la charla cinéfila la hacemos todos.